en su gracia y solo en Él tendremos salvación. A continuación les invito, hermanos, a que busquen en la carta a los Filipenses, el capítulo 2, y hacemos la lectura en los versículos del 14 al 18. Filipenses 2, del 14 al 18. Y la palabra del Señor dice así: haced todo sin murmuraciones y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios y perversa, en medio de la cual resplandecéis como una en el mundo. Sed de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en ilusión sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, pues con vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Recibamos en esta hora a nuestro pastor, el presbítero Elías Gómez García, que nos trae el mensaje Un vivir con distinción. Gracias. Pues buenas tardes, hermanos y hermanas, quienes pues están aquí presentes, ¿verdad? Y quienes ven esta transmisión. Pues damos gracias a Dios por permitirnos continuar, hermanos, con estas precisiones en cuanto al vivir en Cristo y sobre todo, hermanos, las personas que nos han antecedido, las referencias de vida que podemos tener en ellos en cuanto a su manera de vivir en la vida y ante el Señor. Vamos a orar. Soberano Padre, a ti la alabanza y la adoración. Hemos sido llamados para ser tus hijos, para vivir como tus hijos, para ejercer, Padre, tu voluntad. Ayúdanos conforme a tu palabra y tu espíritu, que en todo, Padre, podamos ser un vivo reflejo de lo que tú eres, tu carácter, de tu bondad, de tu justicia. Ayúdanos, Señor, porque somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí estamos, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos en tus manos, Padre. Amén. Pues tomen sus lugares, hermanos, y hoy, ¿verdad?, prácticamente es el tema general que estaré abordando a la luz de la exposición de este capítulo 2, los versos, hermanos, 14 al 18 de este libro de Filipenses, Un vivir con distinción. En sí, hermanos, estamos hablando del testimonio cristiano efectivo. Estamos aludiendo acerca de ello. El testimonio cristiano efectivo, que tiene que ver con una vida diferente. En realidad, hermanos, sí hay una marcada diferencia en relación al vivir como gente de Cristo. Bien, de antemano el contexto de este pasaje que vamos a abordar, hermanos, considero una conexión en el capítulo 1, verso 27. Pablo había dicho, ¿verdad?, que para él el vivir es Cristo. Entonces, el vivir, sabemos también del morir, ¿verdad? Y en este caso, pues, tenemos que tomar en cuenta esta precisión que se nos va a hacer en el capítulo 1, específicamente en el verso 27. Y aquí, hermanos, pues, bienvenidas. Este capítulo, verso 27, nos va a decir: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y usa esa expresión: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Las razones que dice Pablo allí: para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, hermanos. Vivir como gente de Cristo. Dice la Escritura: comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hay una manera muy marcada, hermanos, de cómo la gente de Cristo vive. Bien, esta realidad que Pablo está enfatizando, hermanos, en general a la iglesia de los filipenses, en un momento de la vida, de la historia, fue aplicada esta regla
a uno de los apóstoles. No se esperaría que a él se le aplicara esta regla, de que se le hiciera este señalamiento, tienes que vivir acorde al Evangelio. Sabemos bien, hermanos, hemos de recordar que esta regla se le aplicó al apóstol Pedro. Libros anteriores, ¿verdad? Como es el libro de Gálatas 2, específicamente, hermanos, los versos 13 y 14. Pablo va a hablar con Pedro. Específicamente les va a decir así, hermanos. Verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, y vean esa expresión, le resistí cara a cara. La razón, porque era de condenar. Sí. Pues antes que viniesen algunos de parte de los de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aquí viene una expresión, hermanos, que muchas veces he entendido como hipocresía, por la expresión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado, aquí sí se precisa, por la hipocresía de ellos. Y este es el verso 14 que hago referencia al que ya he citado, comportarse como es digno del Evangelio. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Sí. Entonces, ese es una clara señalamiento y una dura reprensión pública. Y a cualquiera de nosotros nos molestaría seguramente, porque eso me lo hubieses dicho acá. Pero se lo dijo públicamente delante de todos. La razón, dice el verso 11, porque era de condenar. Porque tras de él estaba arrastrando a otros y aún a Bernabé. ¿Sí? Entonces, este componente, hermanos, lo hemos tomado muy en cuenta, puesto que estamos hablando de un testimonio cristiano y el testimonio cristiano tiene que ser efectivo. Debe de marcar esa diferencia entre cómo la gente de Cristo vive. ¿Sí? Cómo la gente de Cristo vive. En sí, al regresar entonces a este pasaje de Filipenses, capítulo número 2, versos 14 al 18, hermanos, aquí vamos a encontrar una expresión que dice hijos de Dios. Vivir como hijos de Dios. Hablará también en los versículos anteriores, como es del 12 al 14, acerca de ocuparse en la salvación con temor y temblor. Reconocer que es Dios el que produce en vosotros el hacer como el querer por su buena voluntad. Pero aquí vamos a encontrar, hermanos, que está aludiendo hacia una realidad. La manifestación de la salvación en la vida diaria. La manifestación de la salvación en la vida diaria. Es decir, la salvación no es algo que se guarda y allí. La expresión es ocupaos. ¿Sí? Inviertan, trabajen, vivencien su salvación. En sí, hermanos, es vivir demostrando en la vida cotidiana la salvación que Dios ha obrado en uno. Reitero. Vivir demostrando en la vida diaria o cotidiana la salvación que Dios ha obrado en uno. Entonces aquí encontramos directrices. Y una de ellas, hermanos, tiene que ver con el cómo de la vida. Como el cómo del vivir diario. Entiendo que hay dos maneras, ¿sí? Una, el verso 14 nos los dice, vivir en murmuraciones y contiendas. Dos, vivir en irreprensibilidad y sencillez. Verso 15 dice, seáis irreprensibles y sencillos. Ahí está el cómo de la vida. Murmurando y siendo contenciosos o siendo irreprensibles y vivir con sencillez. En murmuraciones el texto, hermanos,
o quienes han estudiado el texto señalan hacia esta realidad. Quejarse de continuo. Todo le molesta, todo le buscan, pero todo no es como uno quiere. Quejarse de continuo. Contiendas es vivir en litigios, en sí litigando de uno o de otro. Que sí, que no, que allá y que acá. O irreprensibilidad, hermanos, es vivir sin ser señalados o acusados con razón o con sencillez, sin mezcla, en rectitud moral, en pureza, sin que nada nos debilite en ningún modo. Es así como este pasaje de la Escritura nos dice y nos insta, hermanos, a vivir con distinción como gente de Cristo. Porque la salvación ciertamente, hermanos, es un asunto del corazón. Dios regenera la vida y la cambia. Pero no solo se queda en una cuestión interna, en un asunto del corazón. La salvación se constituye en una expresión externa. El medio es nuestro comportamiento. Y como parte de la motivación del corazón, esto tiene que ver con las motivaciones, los motivos. En sí, amados hermanos, Pablo hizo un paréntesis de los versos 5 prácticamente al verso número 11 para hablar de la manera en cómo Cristo vivió y para quién vivió y todo cuanto lo hizo, hermanos, para agradar a Dios que le había enviado como nuestro Salvador. Sí, de antemano, en ese verso 5 va a decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué movía al Señor? Dice, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí. ¿Qué nos mueve a nosotros? Porque la expresión, hermanos, que estaremos abordando parte de ese verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y este punto, hermanos, le digo, es la continuidad que Pablo le está dando, cosas que ya ha tratado en los primeros versos de este capítulo número 2, específicamente el verso 3 y 4. Ya ha dicho, hermanos, que nada, dice el verso 3, nada hagáis. Una vez más, ya lo he comentado, ya se ha dicho, por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Así que aquí, hermanos, hemos de valorar, ¿verdad? Haced todo sin murmuraciones y contienda. Nada hagáis por contienda, por vanagloria. El ejemplo supremo del vivir bien, hermanos, está en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, con este referente, hemos de formular esta pregunta, hermanos. ¿Cómo hemos de vivir entonces? ¿Sí? ¿Cómo vivir entonces? Tenemos la directriz bíblica, reitero, el verso 14, viene allí diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo. ¿Qué nos mueve? Y en el contexto, hermanos, del 12 y 13, valdría la pena preguntarnos qué nos mueve, qué nos motiva a hacer las cosas, decir las cosas, pensar las cosas. Porque el texto va a decir, hermanos, ¿es Dios que nos mueve? Porque el texto va a decir, todo aquel que a Dios mueve, Dios lo mueve por su buena voluntad. Y en este pasaje de la Escritura nos va a dar una pauta, hermanos, haciendo un señalamiento de que existe una distinción entre acciones
y motivaciones. No todas las acciones tienen motivaciones correctas. ¿Sí? No siempre todo lo que hacemos corresponde verdaderamente a lo que sentimos. No todo lo que pensamos y actuamos, hermanos, es acorde a lo que creemos. En sí, en el contexto amplio de este capítulo número 2, existían predicadores y existían grupos dentro de la iglesia. ¿Por qué hacían lo que hacían? Bueno, Pablo va a hacer una evaluación y va a hacer una presentación a la iglesia, específicamente de aquellos que enseñaban la palabra o predicaban la palabra. Observemos, entre predicación y predicadores, el capítulo 1. Vamos al capítulo número 1, hermanos. Es algo extenso esta expresión de Filipenses 1. Verso 13. Pablo está encarcelado, recordemos. Y viene la expresión diciendo allí: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, observen, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atreven a predicar la palabra sin temor. Y es que no es para menos. ¿Por qué está Pablo en la cárcel? Por predicar la palabra. ¿Sí? Pero vean que de ahí se levantan un sinfín de predicadores, pero no todos con las motivaciones correctas. Pablo lo va a decir. Algunos, verso 15, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Sigue hablando de ellos. Los unos anuncian a Cristo por contención, y dice Pablo, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y aquí viene la síntesis de lo que ha dicho. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Está señalando, hermanos, muchos predican a Cristo por contención, no sinceramente. Otros sí por amor, hermanos. Así que no todos lo hacen, no todo lo que se hace tiene las motivaciones correctas. Sí. Muchos caen en un activismo y hacen por hacer. Pero aquí es, hermanos, que hay una congruencia entre lo que somos y lo que hacemos. Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. El segundo caso, hermanos, es el capítulo 4. Hay mujeres que sirven en la iglesia. Son líderes. Son un referente de vida. Pero muchas de ellas han caído en hacer las cosas por vanagloria o por contienda. A ver quién hace más, quién distingue más, quién avanza más. Sus nombres, si no los dice aquí. Síntique y Evodia. Las llama Pablo a qué, hermanos? Capítulo 4, versos 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entiendan, trabajan para el mismo Señor. Sirven al mismo Señor, se deben al mismo Señor, pero en la práctica cada quien trabaja para sí. Como estas mujeres, hermanos, pareciera ser que su caso humanamente era irreconciliable. ¿Sí? Tú por tu lado y yo por el mío. Si tú vas para aquí, yo voy por acá. Vamos a chocar, así que mejor no nos encontremos. Eso es lo más fácil, hermanos. Y ahorita voy a abundar un poquito sobre esta realidad. Pero el verso habla por sí mismo. Asimismo, por eso le ruega, dice, también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. A mí me llama la atención ese tiempo que abusa Pablo, que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Eran servidoras de Cristo.
con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. No sé, hermanos, si entre nosotros hubieran Síntiques y Evodias y tuvieran que seguir este precepto del Señor. O entre nosotros como varones, entre los jóvenes, entre las familias, que nos cuesta ser de un mismo sentir en el Señor, que no es la buena voluntad. Y a veces lo que hacemos probablemente lo hagamos por decir que somos los mejores o nosotros sí, no sé, pudieran haber muchas motivaciones, hermanos. Pero son dos maneras en que ejemplifica el apóstol Pablo esta realidad de instarles, hermanos, sí a ocuparse, porque es lo que insta Pablo. No podemos estar a brazos cruzados, dejar que unos pocos, unos cuantos, simplemente hagan o lleven la carga de la iglesia. El buen obrar entonces tiene que ver con una vinculación de la acción con nuestra motivación. La acción de Dios es por demás interesante e importante, pues Él nos mueve por su buena voluntad. En sí estamos hablando de una vida de obediencia al Señor. Observemos los versos 12 y 13 del capítulo número 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sí? Es decir, me han obedecido porque yo he estado allí. Pero ahora que ya no estoy con ustedes, quiero que sigan obedeciendo. No se cumpla el dicho, ¿verdad? Que saliendo el gato, pues los ratones hacen fiesta. No están los ancianos, no está el pastor, no está el líder. Pues vamos a relajarnos, ¿no? Relax. Entonces se trata, hermanos, de estar en una continua atención de los misterios o de los ministerios de Dios, de la obra del Señor, hermanos. Ahora, ¿por qué? Porque dice, yo no debo ser su motivación. Pablo así lo afirma. ¿Sí? Yo sé que muchos nos inspiran, que muchos nos animan, muchos nos infunden ánimo, pero no debería ser la fuente de esta. El texto va a ser contundente. No es Pablo, es Dios el que ha de producir en vosotros así el querer como el hacer. Y esto dice por su buena voluntad. ¿Cuántos padres luchan con los hijos, verdad? Porque de buenas ganas vengan a la iglesia, de buenas ganas lean la Biblia, o les acompañen cuando menos a ver las transmisiones de los cultos. Hasta lo comparten a otros, ¿verdad? Por su interés. Pero aquí vemos, hermanos, que no todo se hará de buena gana, de buena voluntad. En sí, es lo que va a empezar a abordar el apóstol Pablo, hermanos, en ese verso número 14 de Filipenses 2. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Porque aquí tendremos que valorar ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos lleva a hacer lo que hacemos? En ese sentido, hermanos, tenemos que ser realistas y en algún momento analíticos de nuestro obrar, de nuestro proceder, de nuestro actuar. En algún momento quizás competimos con otros. O la vanidad nos ganó, la presunción. En la pasada reunión se hacía mención una palabra que era protagonismo. Querer ser más o resaltar más que los demás. ¿Qué gano con ello? Sí. Esa sería una buena pregunta a realizarse, hermanos. Porque siendo honestos, el hacer todo, porque esa es la directriz bíblica, sin murmuraciones y contiendas. Sí. Habrá cosas que naturalmente no haremos, voluntariamente no haremos. Necesitaremos de la gracia de Dios. Necesitamos que Dios sea
el que produzca en vosotros el hacer como el querer. ¿Arrastras? O a las fuerzas, se dice, ¿verdad? Ni los zapatos entran. ¿Obligados? Bueno, a veces hay una frase en el Evangelio que dice, ¿verdad? Cuando la predicación de Juan, fuérzalos a entrar, ¿no? ¿Sí? Entonces no se trata, hermanos, de obligar a alguien como tal. Es lo que está tratando Pablo. Dejemos que Dios guíe vuestras vidas en este aspecto. ¿Y por qué, hermanos? Porque aquí nos vamos a encontrar con realidades a veces un poco difíciles de asimilar, de hacer muchas veces. No todo lo que Dios hace, no todo lo que Dios nos pide será de nuestro agrado. Sí. Jonás, hermanos, un siervo del Señor, un profeta de Dios, Dios lo manda a predicar a Nínive. Y predica. La gente se arrepiente y Dios detiene su juicio. Y leamos cómo se puso Jonás, por lo que Dios es y por lo que Dios hizo. Usted lo recuerda. Leo para ustedes Jonás 4, 1 al 5. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella hasta ver qué acontecería en la ciudad. Yo le reclamé a Dios, a lo mejor me cumple mi caprichito y manda fuego sobre Nínive. Le pudo a Jonás lo que Dios hizo. ¿Cómo te lo fuiste a perdonar? Eso merecía el castigo. Pablo, hermanos, en el contexto de los filipenses, por eso revisamos cómo algunos predican, no sinceramente, no por amor. Por eso vimos las situaciones de cómo muchos pueden servir en la iglesia y no siempre lo sirven para agradar a Dios, sino para agradarse a sí mismo, para protagonismo, por vanagloria, por rivalidades, por competencia. No es la manera que Dios establece para que nosotros obremos o actuemos. Así como Jonás, así como a muchos de esta iglesia, quizás a muchos de nosotros nos va a pasar. Sí. Es que la gracia, hermanos, a todos nos deja de ser. Pero, Señor, lo perdonaste y tú sabes quién era. ¿Recuerdan el conflicto que tuvo Ananías en relación a Saulo de Tarso? Señor, pero tú sabes quién es Saulo. Y me mandas a ponerle las manos. Él arresta, maltrata, encarcela, a algunos hasta le ha dado muerte. Y ahora tú me dices que ya lo cambiaste. Que lo recibamos. ¿Usted sabe cuánto trabajo le costó a Pablo que le dieran la diestra de compañerismo? Allí fue Bernabé el que le ayudó, hermanos, a que a Pablo lo vieran con otros ojos, porque no le creían lo que según decía que era. Y aquí encontramos, hermanos, que a algunos nos va a conflictuar hacer lo que Dios quiere, obedecer a Dios. Señor, ¿cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo le voy a dar si Él nunca comparte con otros? ¿Cómo me voy a acordar de Él si Él no se acuerda de nadie? ¿Cómo me pide, Señor, hacer esto? Tú sabes que me es difícil. Tú sabes que tengo mi orgullo. Le llamamos dignidad a veces, ¿no? Dice que Jesucristo se humilló a sí mismo
Y estuvo dispuesto, hermanos, no solo a perdonar, a dar la mano. Dice el versículo número 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Nos conflictuará? Sí. Quizás lo haremos como en algún momento dice esta frase, ¿lo haré o no lo haré? Muchas veces racionalizaremos. Pero yo ya lo hice, yo ya lo dije, yo ya lo intenté, yo ya lo oré. Yo creo que ahí me quedo en las intenciones mejor. O de plano evadiremos. O bien nos las arreglaremos, haciendo lo que demande el menor esfuerzo. Haciendo lo menos posible. Ya fui en la mañana, ¿por qué tengo que ir en la tarde? Ya con eso Dios debe estar agradecido. Yo ofrendé. ¿Para qué quieren más que beneficencia que acá y que allá? Hasta mucho estoy haciendo. No sé si alguien piensa así. ¿Cómo actuaremos entonces, hermanos? ¿A regañadientes o de buena voluntad? ¿Cómo seguiremos actuando? Esto tiene tu trascendencia. Pues el verso número 15 dice, ¿por qué hacer todo sin murmuraciones y contiendas? ¿Cuál es la finalidad? Y déjenme decir esta frase, hermanos, de solidarizarnos con el plan de Dios. Sí. De identificarnos con el obrar de Dios, aunque no nos parezca a veces. ¿Por qué ser como Dios quiere que seamos? ¿No habrá otra manera de vivir y de hacer las cosas? Dice la Escritura, hermanos, para que seáis irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis. Ya el verso número 14 dijo, para que hagáis. Ahora, ¿para qué seáis? Nuestras obras constatarán lo que somos. Sí. Nuestro hacer respaldará nuestro ser. Y habrá una correlación, una correspondencia. Ejercitemos, hermanos, sí, ciertamente existen privilegios, pero también existen deberes. Y no querramos ejercitar nuestros privilegios a expensas de nuestros deberes. La Biblia dice y nos llama a esto, a vivir acorde a nuestra identidad, como hijos de Dios que somos. Y esto marca, hermanos, aquí una directriz. Esto es un parteaguas en la vida. Nuestro vivir importa, tanto lo que hablamos como lo que actuamos, lo que somos o lo que hacemos. Es necesario, hermanos, porque si no marcamos una distinción, la Escritura va a señalar aquí que existen los hijos de Dios, pero también existe una generación a la cual se cataloga en ese verso 15 como una generación maligna y perversa, en medio de la cual dice la Escritura, ustedes resplandecéis como luminares en el mundo. Algunas versiones dicen en el universo. Estrellas que están allí son visibles o luminarias. Así que este tiempo que el Señor nos invita, hermanos, una vez más a valorar, examinar nuestras motivaciones, nuestros móviles de vida. Y analizar si lo que hacemos, hermanos, realmente para qué lo hacemos o para quién lo hacemos. En sí, esta Escritura nos llama también, hermanos, a dejar que nuestra luz brille en la oscuridad. Existe un mundo en penumbra.
en ignorancia espiritual y en incredulidad. Pero en medio de ellos, los hijos de Dios, hemos de brillar como luminares en este mundo. ¿Importa que marquemos la diferencia? Sí. Es decir, que vivamos distinguiéndonos, importa. ¿Va a ser fácil? No, hermanos. Muchas cosas nos van a incomodar, nos van a molestar. No todas las cosas se van a hacer como uno quiere, cuando uno quiera, donde uno quiere. Por eso a veces, quizás como iglesias nos mantenemos al margen. Pero no es lo que la Escritura nos dice. Tenemos que entender que no es mi orgullo, no es mi vanidad, no son mis prejuicios. Es Dios el que tiene que obrar en mí. Porque fuera de ello, hermanos, nuestro hacer y nuestro querer va a ser lo mínimo. ¿Sí? ¿Nos cuesta? Pueda que nos cueste. ¿Sí? Muchos les cuesta madrugar para ir a su trabajo, ¿verdad? Y los que tienen trabajo, pues, en dos que llegan en la mañana y tienen que ir en la tarde, pues, les abarca todo el día. Pero en relación a la iglesia, este texto, hermanos, nos da la pauta que cada uno de nosotros hagamos esta realidad, ¿no? Hagamos esto una realidad. En lo personal hay cosas que no me parecen. Lo reconozco, hermanos. Me resisto a veces. He murmurado. He entrado en contienda. Sí. Pero aquí, más que los detalles que podemos tener entre nosotros, gran parte de quienes pude tener el tiempo de consultar los hermanos, aluden a que esto muchas veces nos cuesta asumir y aceptar la buena voluntad de Dios. Es decir, hacer lo que Dios quiere que hagamos. Asumir que es verdad y que yo la debo de creer, la debo de vivir, la debo de compartir, la debo de propagar en ese aspecto. ¿Cuántas cosas nos conflictúan? ¿Cuántas cosas hemos racionalizado? ¿Cuántas hemos evadido? ¿Cuántas ya hemos hecho el arreglo necesario, hermanos, para hacerlas con el menor esfuerzo y hacer lo menos posible? Tenemos 4 ministerios en la iglesia y los 4 han establecido actividades al interior de la iglesia y al exterior de la iglesia. Van a requerir no solo de nuestros recursos, van a requerir de nuestras personas, de nuestras experiencias, de nuestras capacidades, de nuestros dones y de nuestros talentos. ¿Nos hemos de sumar? ¿O seguiremos siendo espectadores? Seguiremos diciendo, háganlo ustedes. O como a veces imprudentemente dicen, yo no puedo, hermanos, porque yo trabajo. ¿Y los demás? Yo no puedo porque yo estudio. Que lo hagan quienes tienen para hacerlo. Y así hace. No depende de esto, ni del tiempo. Depende, hermanos, que nos humillemos como Cristo lo hizo, a la voluntad del Padre que es buena. Y Dios produjo en Él el hacer como el querer. Por eso dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hermanos. Nuestro referente de vida sigue y seguirá siendo Cristo. Por lo tanto, hermanos, si hemos de ser como luminares en este mundo, no pasemos por alto el Evangelio de Mateo que dice que vosotros sois la luz del mundo. No pasemos por alto Juan 8:12, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Habrán cosas que nos apaguen, que nos opaquen, sí. Y en la expresión, hermanos, de sencillez, quiero nada más recalcar este punto, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que vivamos en irreprensibilidad, es que vivamos sin ser señalados o acusados con justa razón.
Porque habrá momentos donde sí decimos, lo hicimos, lo dijimos. ¿Sí? Muchas veces nos cuesta retractarnos. Pero también dice con sencillez, sin mezcla, rectitud moral, pureza. Y específicamente dice, habla sin mezcla en el aspecto, sin que nada nos debilite en ningún modo. Esto habla cuando hay bebidas que se adulteran, pues pierden su esencia. Se disminuye su esencia y su eficacia como tal. Pues hasta en medicina, ¿verdad? Existe la de patente y la otra, donde se entiende que pues una sí tiene la sustancia activa, pero en menor grado. Y sí va a hacer efecto, pero pues va a durar más para que haga efecto. Así que si hay situaciones que se están interponiendo, seguramente nos vamos a debilitar. Soy consciente de como Sansón, ¿verdad? La consagración era útil y válida, porque desde el momento que su consagración a Dios, su cabellera fue cortada, se debilitó y fue como cualquier otro hombre. Hasta el personaje ficticio, ¿sí? El Superman, ante una piedra de kriptonita, sus fuerzas se le iban. Y no sé si, hermanos, si nuestro testimonio es eficaz, es efectivo. Nuestras acciones son contundentes o ya hemos perdido eficacia. Y recordemos lo que Jesús dijo en relación a la eficacia, a la efectividad, en relación a la sal. Si la sal pierde su sabor, ¿qué pasa? Ya no sirve para nada, sino solo para ser tirada a la tierra y ser hollada, pisoteada por los hombres. Esperemos que no nos pierdan el respeto, que no perdamos credibilidad, honorabilidad, nos ninguneen. Y si lo hicieran, hermanos, dice la Escritura, que lo hagan con justa razón. Cuando dice la Escritura, por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Sí. Que sea por hacer lo bueno y por vivir como Dios manda. La distinción, hermanos, hoy día en algunas aplicaciones se toma como discriminación. Ya no se puede decir, pero lo blanco es blanco y lo negro es negro. Esas distinciones siguen existiendo. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Siguen existiendo distinciones. Los colores, la naturaleza, los hombres, aún la misma familia, aún los mismos gemelos, iguales pero no idénticos, dicen, ¿verdad? Entonces todo esto, hermanos, implica que Dios nos ha hecho, sí, ciertamente seres únicos, singulares, particulares, con gracias diferentes, porque a cada uno le dio lo que el Señor quiso darle. Pero en cuanto a nuestra unicidad como pueblo de Dios, hermanos, el obrar cristiano importa, porque es la manera de decir verdaderamente hay un vivir cristiano y lo ejemplifican la gente que vive como Cristo. Que Dios siga haciendo en nuestros corazones, en nuestras vidas, dando las directrices necesarias, hermanos. Todos lucharemos, pero que sea nuestra lucha verdadera, hermanos. De hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y así seamos irreprensibles y sencillos. Y la gente diga, son hijos e hijas de Dios. Amén, hermanos. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor por su mensaje.